Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente acá en el culto del día de hoy. Vamos a comenzar. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar. Padre amado celestial, primeramente, Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por permitirnos, Señor, estar nuevamente en tu casa, Señor, por permitirnos tener salud, alimento, Señor, y tener la hermosa bendición, Señor, de poder estar aquí para poder alabar. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú tomes el control de este minuto, de este lugar, Señor, que tomes el control de este minuto de cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder recibir de tu bendición, para poder recibir de tu Espíritu Santo, Señor, que nos pueda visitar en este día. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo hacemos para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero también, hermanos, con ustedes compartir un versículo que está en Isaías 44:6. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Miren, hermano, este versículo nos dice un poco de que nuestro Señor es nuestro todo, ¿cierto? Dice que Él es el Señor de los ejércitos, que es el primero y que es el postero, o sea, el único. No hay nadie al cual podemos recurrir que no sea Él. Amén. A veces nosotros nos desviamos cuando estamos en el mundo, a veces buscamos soluciones en otros lugares. Pero aquí la palabra nos dice que el Señor a quien servimos es el primero y el último, y no hay nadie que pueda hacer las cosas que hace Él en ninguna otra parte. Así que si usted está en este lugar hoy día, está en el lugar correcto. Amén. Ahora vamos a dejar a la pastora con la alabanza. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa. Sea bienvenido usted, hermano, a la casa del Señor. Es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar, en la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Bendito Jesús.
su amor y su misericordia, hermanos. Amén. A Él es digno de ser alabado y Él es digno de ser exaltado. Amén. Bueno es el Señor, hermanos, y para siempre es su misericordia, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos han venido a buscar una palabra en esta noche, hermanos? Amén. ¿Cuántos han venido con ese corazón dispuesto para escuchar una palabra del Señor? Amén. Seamos todos en esta tarde bienvenidos, hermanos. Amén. Sea usted bienvenido a este lugar. Amén. Sea, esta es su casa. Amén. Amén. Esta es su casa. Siéntase bendecido también por el Señor, porque es un motivo de bendición escuchar la palabra del Señor. Amén. Usted, hermano, ha separado y yo hemos separado un tiempo en este día, ¿cierto? Ha separado un tiempo usted en su casa, con su familia, y usted ha decidido venir a este lugar. Tal vez lo han invitado, tal vez ha escuchado y quiso en su corazón, y Dios puso en su corazón el poder venir hasta este lugar. Así que el Señor les bendiga. Amén. Den un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga las visitas en este lugar. Y vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, que está en el libro de Juan. En el libro de Juan 11 vamos a leer la palabra del Señor. Juan 11 del 1 al 6. Me voy a reivindicar hoy día. No sabe por qué. Alguien dijo por ahí, la pastora vino con toda la caballería encima el domingo. Por eso digo, yo me voy a reivindicar hoy día, hermano. No, pero es el Señor el que pone la palabra en nuestros corazones. Amén. Es el Señor el que ahí nos amonesta, o el Señor nos revela, o estamos en una reunión de hermanas, o estamos compartiendo con alguien y dice, oh, el Señor habla a mi vida. El Señor de alguna manera pone una palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, y eso es lo que hoy nosotros queremos compartir. Amén. Amén. Así que espero no dar palos hoy día. Que no sea muy fuerte, despacito. No. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor ahí en el libro de Juan. Del 1 al 6 vamos a leer la palabra del Señor. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El 4, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Señor, bendice tu palabra en esta tarde, amén, y que la bendición del Señor recaiga sobre nosotros hoy, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, hermano, la palabra del Señor aquí nos muestra una familia compuesta por 2 hermanas y un varón llamado Lázaro. Había compartido una palabra del Señor con las hermanas en la reunión de mujeres. Hablábamos de
Marta, ¿cierto? Hablábamos de María, ¿cierto? Tuvimos un tiempo hablando de ellas, pero más de Marta y María, ¿cierto? Porque las dos eran hermanas, pero tenían cualidades diferentes, ¿cierto? Una era súper hacendosa. Las cualidades, la Biblia nos muestra que era súper hacendosa Marta. Ella hacía todo, estaba dejando impecable su casa porque el Señor iba a venir a visitarla. Pero María, dice la palabra que María vio al Señor y se echó a los pies del Señor para escuchar la palabra. Miren, eran de la misma familia, pero eran totalmente diferentes. Las cualidades de cada una de ellas, el que Marta haya sido hacendosa o María haya querido escuchar la palabra del Señor y no atender todavía a las visitas, no significa que las dos estaban mal. Eran solamente diferentes. Porque en una familia no diga usted, hermano, que yo no soy igual que mi hermano, o usted igual que su hermano, o que su hermana. Somos diferentes, ¿cierto? Unas somos más gritonas, otras somos más porfiadas, otras somos más lindas, otras son altas. Siempre yo me quejo, bueno, perdonando la expresión, pero yo digo, ¿cómo mis hermanos son más altos, son de ojos claros, son rubios, y yo salí negra, hermano, morena? ¿Cómo? Usted, mi mamá tiene los ojos de color y yo, miren, se ríe el hermano. ¿Se da cuenta? Y yo salí chiquitita, igual a mi papá, igual a la familia de mi papá, morena. Pero se da cuenta que no todos somos iguales. Y en esta familia también, hermanos, Marta y María no eran iguales, pero era una familia compuesta por Lázaro, que era el varón, Marta y María. Pero según el relato de esta palabra, hermanos, rápidamente voy a tratar de contar la historia. Lázaro enferma y Marta y María, como ya le he contado, eran literalmente amigos de Jesús. Porque Jesús cuando iba a Betania, cuando iba a esta ciudad, siempre pasaba por la casa de ellos, de este grupo familiar. Y Jesús era bien atendido, ¿no? En la casa de Mar, según lo que hemos visto, Jesús era bien atendido, porque si no, no volvería, por hermano. Porque si lo atienden mal, ¿a qué va a querer usted volver a una casa que lo atienden mal? ¿O no? En cambio, según las historias o según las personas que estudian más la Biblia, dicen que eran amigos, era una familia de amigos que lo más probable era que Jesús los conociera desde niños, lo más probable. Entonces por eso Jesús y esta mujer Marta tenían tanta confianza con el Señor, porque eran amigos. Y bueno, dice la palabra que Marta le dice a algunos, seguramente de los que estaban allí, algunos de los familiares o amistades que tenían, les dice, ¿sabes qué? Jesús está en tal ciudad, ¿por qué no vas y le avisas que Lázaro está enfermo? Entonces Marta manda a alguien a avisarle bueno, ahora tenemos en un rato, por mano, ¿cierto? En un rato llega el tiro, usted está marcando, si se equivocó, ya llegó, ¿cierto? Entonces, por el teléfono tenemos, ¿cierto?, una red para poder comunicarnos. Pero en ese tiempo, no, hermano, no había teléfono, ¿cierto? El medio de transporte eran los más ricos, tenían caballos, los burritos que eran los medios de transporte, ¿cierto? Y las patitas, los pies, ¿cierto? Los camellos, muy bien, gracias. Entonces se da cuenta que tenían que caminar una distancia, a veces eran kilómetros y a veces eran de días de camino. Entonces
imagínense, hermano, que dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en otra ciudad predicando el Evangelio, predicando las buenas noticias, dice la palabra que le llegó, ¿cierto? Llegó el mensajero a Jesús y según el relato, dice que el 6. Mire, bueno, leamos el 3, el 11:3. Dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, ahí lo que estoy diciendo, que enviaron a alguien para decirle que el que amas está enfermo, o sea, tu amigo, el que tú quieres, está enfermo, ¿cierto? Y oyendo Jesús dijo, como que no le dio ni frío ni calor al Señor, porque dijo, esta enfermedad no es para muerte. Él ya estaba anunciando que no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Mire, y dice el 5 que Jesús amaba a esta familia, porque dice, Jesús amaba a Marta, su hermana y Lázaro. Pero mire el 6, me causa cuidado el 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Usted podríamos decir en chileno, el amiguito, ¿o no? Como chileno podríamos decir el amiguito, porque ¿cómo reaccionamos nosotros frente a una mala noticia? ¿Cierto? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una noticia de una enfermedad, de algún problema matrimonial, con un amigo, con un familiar? ¿Cierto? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la prueba o frente a la situación en la que nosotros estamos pasando? ¿Cierto? O cuando tú le cuentas al que crees que es tu amigo o tu amiga, ¿cierto? Nosotros queremos que nos apoyen, ¿o no? ¿O no? ¿O tú quieres que te apoyen, que te abracen cuando tú estás triste? ¿Tú quieres que te abracen, que te besen, que te hagan cariño, que oren por ti, ¿cierto? ¿O no? Amén. A mí me encanta cuando yo estoy pasando alguna necesidad y mi esposo me dice, chiquitita, y me abraza y lloro cuando estoy, también lloro, cuando estoy triste. Pero cuando recibimos una mala noticia, hermanos, nosotros como personas tenemos la reacción de enojarnos. Muchas veces sentimos miedo, sentimos angustia, soledad, y con lo que está de moda hoy día sentimos depresión, ¿cierto? Y nos dan crisis de angustia, crisis de pánico, que es lo más moderno que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Y yo le puse aquí entre paréntesis y nos bajoneamos a los chilenos, ¿cierto? Porque nadie salta de alegría cuando alguien está enfermo, por hermano. ¿Ah? O nadie salta de alegría cuando tú recibes una mala noticia, tú no dices, gloria a Dios, gracias Señor por esta enfermedad. ¿Tú dices eso? Tú dices, gracias Señor por la prueba que me estás enviando. Gracias Señor porque llevo 8 meses sin pega. Gracias Señor. Tú no dices eso, yo no digo eso. ¿O lo dice? No, hermano. ¿Cierto que no decimos eso? Nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué Señor y por qué a mí? Cuando tú vas al médico, ay, estoy enfermo, me duele esto, me duele aquello, y tú vas al médico y tú recibes la noticia y te dicen, mira, tú tienes, porque nos dicen, tenés diabetes, tenés esto, tenés lo otro, vaya al médico y te encuentran todas esas enfermedades, ¿cierto? Y más encima nos mandan a bajar de peso, que es lo primero que te hacen. Hermana, no hable, No, yo no estoy mirando a nadie. Hermano, es la palabra. Entonces, ¿cierto? Tú no reaccionas bien frente a ese diagnóstico. O cuando a ti te dicen que tú tienes... ¿Cómo tú reaccionas a un diagnóstico cuando a la persona le dicen que tiene cáncer?
y que se va a morir en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, uno no reacciona bien. ¿Cierto? Tú no dices gloria a Dios por este cáncer. Tú no dices gloria a Dios por esto, por esta noticia mala que me están dando. Uno no dice eso. Uno reacciona normalmente de otra manera. ¿Cierto? Y cuando tú quieres acercarte a alguien para contarle, yo decía, el amiguito, decía yo entre mí y el Señor, como el Señor se queda 2 días más en ese lugar cuando le anuncian que su amigo está enfermo. ¿Cierto? Menos desconsiderado el amigo. Porque si yo digo, mando a buscar a alguien para que ore por mí, o voy a buscar a Jesús para que venga, yo decía, Marta y María, querían que el Señor viniera a su casa, ¿o no? ¿O no? Sí, hermano, si nosotros tenemos que pensar, hermano, que ellas mandaron a buscar al Señor porque querían que el Señor dejara todo lo que estaba haciendo para venir a ver al enfermo, para venir a ver a su amigo. Pero sabe, hermano, que la palabra del Señor nos dice que Jesús lo hizo con esa intención. Se quedó un par de días más, no fueron 2 días. Sino que dice que se quedó 4 días más, predicando la palabra, anunciando el reino del Señor. El amigo se enfermó de tal forma en que murió. Dice la palabra del Señor que el amigo murió. Y él no fue a los funerales, él no fue lo que hacemos nosotros, ¿tan cierto? Cuando cantamos un corito, cuando la gente fallece, vamos, leemos una palabra. El Señor no fue a esa liturgia, no estuvo ahí. Y la palabra del Señor, hermano, quiero relatarle que pasaron 4 días. Pasaron 4 días de ese evento. ¿Y cómo estaría Marta y María al ver que Jesús no llegaba y el enfermo, que era el hermano de ellas, se muere? ¿Cómo cree usted que ellas podrían haber pensado, pucha, ¿por qué el maestro no vino? Estaban defraudadas. Seguramente hablando entre ellas, ¿o no? Porque, hermanos, si entre familias nosotros hablamos, ¿o no? Cuando nosotros cometemos un error, hermano, los pastores cometen un error, o cualquier eventualidad, nosotros tendemos a conversarlo con nuestros esposos, ¿cierto? O con su esposa, con su familia. Siempre hay como esa confianza, porque a lo mejor usted no se lo va a decir a otra persona, pero sí le va a decir al que está más cerca, ¿o no? ¿O no, hermano? ¿O yo estoy equivocada? ¿Cierto que hay esa conversación en la intimidad de su casa? Sí. En la intimidad de su hogar está eso. Entonces, seguramente ellas pensaron, y que ¿por qué el Señor no vino? ¿Por qué el Señor, si amaba tanto a esta familia, por qué el Señor no vino hasta su casa? Pero mire, dice la palabra del Señor que como Jesús era tan famoso, ya se había anunciado, ya estaban hablando las voces que Jesús ya estaba en la ciudad, en las afueras de la ciudad de Betania. Y sabe que vino alguien a decirle a Marta, que le dijo, Marta, Jesús está afuera de la ciudad. Y Marta, dice la palabra que agarró y fue a ver a Jesús a las afueras de la ciudad. Él todavía no entraba ni a su casa, estaba afuera de la ciudad. Y dice la palabra del Señor que va Marta donde Jesús. Mire, vamos a la lectura. 11:20. Venga. El 11:20. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió en
en casa. Mira el 21, Benjamín. Y Marta dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí está Marta, ¿cierto? Recriminándole, reprochándole que por qué no había estado, porque si él hubiese estado ahí cuando el hermano estaba enfermo, porque ya era demasiado tarde, por hermano, porque el hombre ya se había muerto. Ya se había muerto. ¿Ya? Entonces le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mire lo que le di, la respuesta del Señor en el 25. Vamos al mismo capítulo del 11 al 25. Siempre el mismo capítulo. Le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta, ¿crees esto? Le dice, ¿crees esto? Y ella le respondió, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero no le estaba preguntando eso. Jesús le estaba diciendo, ¿crees que puede resucitar Lázaro, tu hermano? Eso le estaba preguntando el Señor. ¿Crees esto? Imagínense, por hermano, si el hombre ya llevaba 4 días muerto. ¿Qué pasa cuando una persona lleva 4 días muerto? Se descompone el olor, el mal olor y todo eso. Y seguramente ellas habían llorado ya, en 4 días, habían llorado lo que ya uno llora normalmente, ¿cierto? Entonces, mire, hermano, lo que pasa en esta historia maravillosa, donde el Señor le dice a esta mujer, ¿crees esto? Y el Señor le dice que necesitaba ver a María, a su hermana, y Jesús todavía no entraba a la ciudad, aún estaba afuera de la ciudad. Y mire el versículo 40. No, antes de eso. El 32. Bueno, el Señor le dice, Marta le dice a María, a su hermana, que el maestro quería hablar con ella. Y en el 32 María dice que cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, tenía esta característica María, se postró a sus pies diciéndoles, mire, lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cierto? Exactamente lo mismo que le dijo su hermana. Se da cuenta, hermano, que la familia siempre está lo que le compartíamos recién. A veces siempre está eso de entre las familias cuando uno habla o comenta o dice algo. ¿No? Entonces la María también le dice y le reprocha exactamente lo mismo. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor sintió el dolor y la necesidad de esta mujer. Pero el Señor, hermano, ya tenía un propósito mayor para esto. El Señor ya tenía algo sobrenatural preparado para este evento, hermano, para esta historia que estamos relatando en este momento. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús le dice, ya, ok, vayamos a ver dónde está Lázaro. ¡Vamos! ¿Dónde le pusiste? Dice el Señor que les dice. Y llegaron al lugar donde estaba. Dice la palabra que lo habían puesto en una cueva y habían puesto una piedra. Y el Señor manda a quitar la piedra. Y Marta le dice,
Pero Señor, ya llegue. Está en el 39. En el 11:39 dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. ¿Por qué? ¿Cuántos días llevaba muerto? 4 días. Mire, el 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Otra vez le pregunta, otra vez le hace la misma pregunta que se le hizo al comienzo cuando le dice: ¿crees esto? ¿Cierto? Pero ahora se lo vuelve a repetir y le vuelve a decir lo mismo 2 veces. A veces no entendemos a la primera, hermano, ¿o no? A veces no entendemos a la primera. Necesitamos otra vez de nuevo. Porque, hermano, Dios quiere revelarnos la palabra. Jesús quería revelarle a estas mujeres que Él era la resurrección y la vida. Eso quería revelarle, hermano. La palabra, quería revelarle el milagro. Quería revelarle, pero en el momento Marta no entendió. No entendió lo que el Señor quería decirle con esto. Por eso se lo vuelve a repetir y le dice: ¿no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios, hermano? Y dice la palabra del Señor que mandó a quitar la piedra. Y dice que el Señor a gran voz, dice, donde estaba la multitud también ahí mirando, ¿cierto? Estaba la gente mirando expectantes qué es lo que estaba pasando. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús oró y le pide al Padre y le da gracias por la oportunidad que por los ojos de la gente que estaba viendo. Y dice la palabra del Señor que Jesús exclamó, hizo una exclamación en el 43, que clama a gran voz en el 11:43 y dice: Lázaro, ven fuera. Estaba en una cueva, hermano, muerto. Llevaba 4 días ya muerto el hombre. Ya estaba, su cuerpo estaba descompuesto. El mal olor que producía tal vez estar en esa cueva, ese hombre estaba muerto, hermano. Estaba muerto. Pero con la autoridad del Señor, el Señor dio la palabra. El Señor dio la palabra y le dijo: Lázaro, ven fuera. Hermano, yo pensaba, ¿cuántos de nosotros muchas veces estamos en esa cueva? Cuando recibimos la mala noticia de una enfermedad, de un cáncer, cuando usted recibe una noticia, hermano, que lo tira al suelo, cuando nos enfermamos y no sanamos, cuando nos sentimos deprimidos, cuando a veces nos achacamos más enfermedades de las que tenemos. Y estamos en esa cueva y no podemos salir de ahí y ya estamos medio mal olor, hermano. Y no podemos salir tal vez del pecado, no podemos salir de eso que me hace daño. Porque el pecado hace daño, hermano. Y a veces estamos en esa cueva y nos estamos descomponiendo espiritualmente. Yo sé que usted no es un zombie, pero espiritualmente, si nos miramos por dentro, tal vez estamos en esa cueva. Pero necesitamos la palabra. Amén. Necesitamos la palabra, la revelación de la palabra, y el Señor te llama por tu nombre. Amén. El Señor le dice: Lázaro. Le dice: Lázaro, ven fuera. Piensa tu nombre. Pamela, ven fuera. Ponga su nombre ahí. Rafael, ven fuera. Ponga su nombre ahí, hermano.
Desátenlo, sáquenlo desde la venda, porque el hombre está, imagínense, hermano. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos así, muertos espiritualmente? Y necesitamos la palabra reveladora del Señor que nos diga, sal de ahí. Sal de ahí, Dios tiene el poder para hacerlo. Amén. Jesús tiene una palabra para nosotros en esta noche, hermanos. Que tienes que salir de la cueva y resucitar, hermanos, de entre los muertos y levantarte para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria del Señor. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? No, hermano. No hay nada imposible para el Señor. Lázaro estuvo 4 días ahí. 4 días ahí. Nosotros, ¿cuánto tiempo hemos estado tal vez en esa cueva? La cueva era muerte, oscuridad, descomposición, pecado, dolor, enfermedad. Pero Jesús nos llama por nuestros nombres y nos llama a salir de esa cueva para vivir una vida y una vida nueva, hermano, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos llama para ser unas nuevas criaturas. Él nos llama para ser nuevas personas. Él nos llama y nos pone un nombre. Y nos dice, hija mía eres tú. Y nos dice, hijo mío eres tú. Ya no somos unos zombies, sino que el Señor quiere renovarnos, hermano. El Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere resucitarnos. Amén. De tus sueños. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos que ya los sueños que tal vez hemos tenido ya son inalcanzables? No, hermano. Los jóvenes que hay aquí, Dios tiene propósitos con ellos. Amén. Y si tú dices, no, es que tengo un pecado tan grande, yo quiero decirte que no hay ningún pecado grande que Dios no pueda sacar de tu vida. Amén. No hay nada que Dios no pueda sacar si es que tú decides salir de la cueva. Si tú recibes la palabra del Señor y quieres salir de donde estás en esa oscuridad, yo te aseguro que Jesús te va a levantar y Él hará de ti una nueva persona. Él hará de ti una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Señor quiere levantarnos. El Señor quiere hacer de nosotros personas diferentes, personas nuevas, hermano. Ya no digas en tu corazón cuando tú recibas una mala noticia, tú no digas, pucha, ¿por qué yo, Señor? No, hermano, nosotros debemos confiar y creer que estamos en las manos del Señor y Él hará con nosotros, hermano. Él hará con nosotros. Yo recuerdo, hermano, cuando fui a hacer unos exámenes para poder terminar ya con la palabra. Hermano, fui a hacerme unos exámenes y me dijeron que tenía artrosis progresiva. Se me caían las cosas de las manos. Yo no había experimentado sanidad en mi vida, en mi cuerpo. No lo había experimentado, había ido a la iglesia, el Señor había salvado mi vida, me había restaurado, me había renovado, pero no había experimentado sanidad. Hermanos, estuvieron orando por mí, pastores orando por mí, pedíamos oración por mí, porque se me caían las cosas. Estaba ya la doctora que me atendió, me dijo, ¿saben? Me dijo, esta es una enfermedad que le da normalmente a los viejitos. Y tú, me dijo, está tan fuerte, tan progresivo, que está avanzando muy rápido. ¿Ya? Yo la escuché. Pero, ¿qué haces cuando tú recibes esa noticia? ¿Qué haces? ¿Qué hace usted cuando usted recibe una mala noticia? De un cáncer, de una noticia que usted tiene esto y tiene lo otro. Yo confío y creo, hermano, que Dios tiene toda la autoridad. Dice la palabra del Señor que las enfermedades, hermanos, vinieron por el pecado de Adán y Eva. Por ahí vienen las enfermedades. Ellos fueron los culpables. Si usted quiere echarle la culpa a alguien de las enfermedades, échele la culpa a Adán y Eva, porque a través del pecado de ellos vinieron las enfermedades. Hermano, pero también tenemos que
que saber que, bueno, dice la palabra que cuando tú estás en el Señor, cuando tú estás ya en una madurez, dice la palabra que aun cuando fuéramos viejos, dice, estaremos vigorosos y verdes. Claro, los años pueden pasar por ti, porque no podemos, obviamente que nuestro cuerpo se va desgastando por los años, pero hermano, yo creo que Dios puede darte salud y bienestar. Amén. Y sabe, hermano, que cuando salí de la consulta, yo hice esto. Salí, cerré la puerta con los exámenes y yo hice así. Afuera de la consulta, cuando salí, apenas salí de la habitación, yo hice así, sacudí mis pies y yo dije, esta enfermedad no es para mí. Esas fueron mis palabras. Esta enfermedad la estábamos viviendo, mis hijos la estaban viviendo, mi esposo la estaba viviendo, se me caían las cosas con comida porque no sentía, no, era algo tremendo, hermano. No podía tocar la guitarra, no podía abrocharle los niños todavía había que abrocharle las camisas. Bueno, hermano, ¿sabe? Yo creí en la palabra del Señor. Yo creí que Dios podía sanarme. Yo creí que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Y empezamos a orar, y empecé a orar. Y yo decía, Señor, yo creo que tu palabra, yo creo, Señor, que dice la Biblia que debemos llamar a los ancianos y que los ancianos oren. Y que el enfermo será sanado y el que ha cometido pecado, sus pecados serán perdonados. Y yo digo, Señor, si he cometido pecado, perdóname, Señor, yo necesito que tú me sanes de esta enfermedad. No es para mí, yo no la quiero. Estuve orando, hermano, tiempo así. Hasta que una noche, hermano, el Señor me dijo esto. Exactamente igual. En la madrugada, el Señor me dice y me pregunta y me dice, ¿qué es? Lo mismo, hermano, exactamente igual. Igual como le dijo a Marta, el Señor me dijo a mí, ¿crees? Y yo le dije, Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Hermano, el Señor vino con su maravillosa presencia a mi hogar. Yo andaba buscando sanidad, hermano. Fui a la iglesia donde yo crecí, donde nací, pidiendo sanidad a los pastores para que oraran por mí. Pero no pasaba nada. Y igual como cuando usted viene al altar, yo también venía al altar para que oraran por mí porque yo quería sanidad. Pero el Señor me sanó en mi hogar. El Señor me sanó en mi habitación, sola, hermano. Ahí el Señor me sanó derramando mi vida ahí en mi habitación. Y el Señor viene y me dice, ¿crees? Yo le digo, sí, Señor, yo creo que tú puedes sanarme. Y así, hermano, al instante el Señor sanó. Así la cosa estaba ¿cierto? Cuando usted llora, le sale de todo. Entre el lodo y todo, y entre la mocosidad y los ojos, era una cosita, puro confort al lado. Y yo quería decirle a mi esposo, estaba y yo le grito, Aníbal estaba ahí durmiendo, le grito, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Le grito, el Señor vino, me visitó y me sanó, pero ¿cómo te sanó? Sí, ahora, fue ahora. ¿No fue así, Aníbal? Amén. Hermano, y el Señor me sanó. El Señor sanó mis manos, hermano. El Señor sanó mis manos desde cuando no podía sujetar ya. El Señor sanó, fue al instante, fue un milagro para mí de parte del Señor. Una sanidad, hermano. Yo no sé qué es lo que tú necesitas. Yo no sé qué es lo que tú
feas, pero sí sé que Dios puede hacerlo, hermano. Lo que sea, lo que hay en tu corazón, tu necesidad, lo que tú estás esperando, necesitando, Dios puede hacerlo. Amén. Pero ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que creer, hermano. Solamente tú tienes que creer. Por eso la palabra del Señor y Jesús le dice a Marta, ¿crees? ¿Crees en esto? Y después se lo vuelve a repetir. Y le dice, ¿crees? ¿Crees? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermano? En su vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en los que me rodean. Tú no quieres ver la gloria de Dios aquí. Amén. Que cuando llegue un enfermo, el enfermo se vaya sano. Pero sabe que tenemos que creer, hermano. Tenemos que creer que puede suceder. Tenemos que creer que sí es posible, hermano. Sí es posible. Es algo sobrenatural. Porque la resurrección de Lázaro, ¿qué fue? Sobrenatural. ¿Qué fue, hermano? Fue un milagro. Fue algo sobrenatural. El hombre ya estaba 4 días muerto ahí en esa cueva. Y el Señor lo levanta. El Señor lo levanta de la tumba, hermano. Cuando nosotros decimos, este nunca va a cambiar. ¿O no? No, este nunca va. No, y somos negativos a veces. Y yo también lo he dicho. No, este nunca va a cambiar. Pero no, hermano, el Señor puede hacerlo. Amén. No Sí, con Señor. nuestra fuerza, hermano. Amén. Sí, Dios lo puede hacer. Amén. Sí, Señor. Lo que tú estás esperando, lo que tú necesitas, cree solamente. Él lo puede hacer. Creer, hermano, que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántese, hermano. Vamos a orar delante del Señor. Quiero poner una alabanza mientras oramos, hermano, para que usted la escuche. Gracias, Señor. Señor, yo sé que a veces vemos, Señor, que la situación es imposible. Pero yo sé, Señor, que tú puedes hacer sanidad y milagros. Yo sé, Señor, que tú puedes levantar de entre los muertos. Tú puedes sacar, Señor, la droga, el alcohol, así como lo has hecho con mi esposo. Tú puedes sanar, Señor, así como tú lo has hecho conmigo y con muchos, Señor, así como lo hiciste con Lázaro. Señor, renueva, Señor, este lugar. Que tu Espíritu Santo descienda aquí sobre nosotros hoy. Que tu Espíritu Santo se mueva aquí en medio nuestro, Señor. Haz milagros. Haz milagros hoy aquí, Señor. Solo hay que creer, hermano. Solo hay que creer que Dios puede hacerlo. Oh, solo cree. Nuestro necesito un milagro. Ahí donde estás tú, hermano. Ahí donde tú estás. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta noche? ¿Qué necesitas? Yo creo que Dios puede obrar en esta noche, hermano. Yo creo que Dios puede sanar, puede liberar. Yo creo que Dios puede hacer algo maravilloso en esta noche. Amén, sí, Señor. Dios. Oh, Señor.
Espíritu Santo, haz milagro aquí, Señor. Haz milagro aquí, Señor. Haz milagro, Señor, aquí, Espíritu Santo. Muévete, Señor, en medio de nosotros aquí hoy. Y que tu presencia se mueva en medio nuestro, Señor. Oh, necesitamos ese milagro, Señor. Oh, Señor, llámanos por nuestro nombre, Señor. Y saca de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, te necesitamos aquí, Señor. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Mueve donde quiera. Llama por mi nombre. Sí, Señor, cambia nuestro rumbo, Señor. Resucita mis sueños, Señor. Y haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Si hoy, hermano, tú tienes alguna necesidad, si estás enfermo, necesitas sanidad, yo te invito a pasar a este lugar, hermano. Te invito a pasar al altar y juntos vamos a orar ahora en fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro en tu vida, que Dios puede hacer una obra maravillosa en ti. Si tú necesitas, pasa al altar. Vamos a estar orando, hermano. Resucítame, Señor. Si hay necesidad de nosotros, Señor, muévete, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Muévete, Señor, con tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor, de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, muévete, Señor. En este lugar de tu presencia, Señor. En este lugar de tu gloria, Señor. En este lugar de tu presencia, Señor. Llena este lugar con tu gloria, llena este lugar con tu presencia, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo inunda nuestra vida, Señor. Que los que necesitan un milagro en esta noche, Señor, se vayan creyendo que tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Haz ese milagro en nosotros, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Haz ese milagro, Señor. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú necesitas, hermano, ven, pasa a este lugar, pasa al altar, no tengas temor, no tengas temor. Si tú necesitas un milagro de parte del Señor, ven al altar, Señor. Pastor. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Necesitamos un milagro, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo creo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, arriba ahí, Isa, arriba soy, arriba, cita, arriba saya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, muévete, Señor, en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos el milagro, Señor. Declaramos, Señor, tu palabra, Señor. Y para el que cree todo es posible, Señor.
Glorifícate en esta Dios noche, Señor. Todopoderoso, Señor. Manifiéstate ese poder sobrenatural sobre tu hija, Señor, en esta hora. Isa Ramasai, en tu nombre, Dios, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Señor. En tu Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor, restaura, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana, en el nombre de Jesús. Responde a su necesidad, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, pon en ella, Señor, pon en ella, Señor, lo que necesitan esta noche, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú le entregues su milagro. Ahora, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que el que cree, para el que cree, Señor. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, si ella cree, va a ser hecho, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú restaures su vida. Señor, en el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús, Señor, levanta a mi hermana para tu gloria, en el nombre de Jesús, y sea sana en el nombre de Jesús. Libérala, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, restaura, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se ha hecho ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Vienen abajo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti para que tú te glorifiques, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Desde la mordida hasta la planta de los pies, deshace toda obra del diablo, rompe y revela mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Úngele, limpia de mollera hasta la planta de los pies, Señor. Y bendícele, Señor, que ella no se vaya como vino, Señor. Ella puede ir sabiendo de que tú has sobrado, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos, Señor, liberación. Señor, declaramos en esta noche tu presencia. Esa presencia del Espíritu Santo comienza a fluir, Señor. Hay poder en el nombre de Señor, Jesús. a traer paz, a traer. Hay poder en el nombre de A su Jesús. espíritu, a su alma, a su corazón. Nos declaramos hechos para tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y declaramos, Señor, que para el que cree todo es posible, Señor. Para el que cree todo es posible. No hay nada imposible para el que cree, Señor. Oramos ahora en el nombre de Jesús creyendo, Señor, que tú puedes hacer un milagro en mi hermano, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, lo que han dictado los médicos, Señor, yo lo rechazo ahora en el nombre de Jesús y declaro sanidad y libertad para mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús, para el que cree, todo es posible. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, da sanidad, da libertad, restaura su fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, resucita su sueño, resucita, Señor, a mi hermano. En el nombre de Jesús, el enemigo ha querido tenerlo tal vez en esa cueva, Señor, pero ahora en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú restaures su vida, Señor, para que lo saques hacia afuera, para que él tenga una vida plena. Ahora en el nombre de Jesús oramos y creemos, Señor, a tu palabra. Señor, creemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice, Señor, que no hay nada imposible para Dios. ¿Tú crees? La palabra del Señor dice que solamente debemos creer. Señor, yo rechazo ahora cualquier, Señor, entidad contraria, Señor, a tu presencia. Y yo declaro a mi hermana libre
su necesidad. Señor, tú conoces lo que ella, Señor, está pasando, necesita. Señor, revélale tu palabra. Revélale, Señor, que hay cosas mayores, que hay cosas mejores, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro libertad, declaro sanidad ahora. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, la declaro libre ahora para tu gloria, la declaro sana ahora para tu gloria, la declaro libre, libre, en el nombre poderoso de Jesús. Hay sanidad y hay libertad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Dios quiere sacarnos de esa cueva, hermano, y darnos libertad, darnos vida nueva, darnos vida nueva en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor. Restaura, resucita, Señor, libera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús necesitamos milagros, Señor, prodigios, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. En tu nombre, poder, Jesús. Te alabamos. Renueva y restaura, Señor. Te adoramos, Jesús. Sana al enfermo. Proclama Isa, viva pura, Masai. Llena, llena, Señor, con tu presencia, Dios. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Toda la gloria tuya, Señor. Aleluya. Hermano, si aún necesitas oración, pasa al altar. El nacer del sol, la esperanza, y no hay problema. Pasa al altar. Si crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida, Para ayudarme, no hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida a ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darle vida a ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, vamos, dilo, hermano. aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame. Soy un milagro.
Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Den un aplauso al Señor, hermanos. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, nos vamos a estar preparando para la ofrenda. Gracias, Hermano Pamela, ¿te podría poner una música, por favor? Mientras alabamos al Señor con alabanza, ¿qué le parece? Cuando el Señor hiciere volver nuestra unidad, seremos como los que se mueren. Cuando el Señor hiciere volver nuestra unidad, seremos como los que se mueren. Thank you.
Gracias al Señor. Amén. ¿Cierto? Qué lindo gozarse en el Señor, hermanos. Pues vamos a estar orando por la ofrenda. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este día. Le damos gracias por esta ofrenda. Y tú bendigas a cada uno de los que tú nos procuras hacer. Le damos gracias, Señor, por ello. Le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti, Señor, que eres el único digno de ser alabado. Amén. Amén. Quiero contarles algo, hermanos, que nos ha llegado una invitación. Dice así: Iglesia Evangélica Pentecostal, Salvador, 1346, La Calera, 10 de agosto de 2022. Estimado pastor, Jesucristo, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Unida en Cristo y ubicada en calle Salvador, 1346, tiene el agrado de invitarle a la celebración de nuestro aniversario número 33, el cual estamos cumpliendo gracias a la misericordia de nuestro buen Dios. Nuestra celebración será el día 19 de agosto a las 19 horas junto a su congregación. Esperamos contar con su presencia para gozarnos de la presencia de nuestro buen Dios. Les saludo atentamente Pedro Cifuentes, secretario, y Gustavo Estay, pastor. Amén. Es una información que tiene que darles. El pastor de ahí le va a dar algunos otros detalles. También quiero contarles, hermanos, que la semana próxima, el día miércoles, reunión de mujeres en la casa de la hermana Jacqueline. Amén. A las 16:30 horas. Jueves culto hogar, la prédica para el pastor Adolfo Araya de Antofagasta. Y va a coordinar para ese culto la hermana Daniela de Romera. Y la próxima semana le corresponde a la hermana Jacqueline. Amén. Y el domingo la coordinación estará de parte del hermano Andrés. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dejar al pastor para que termine este culto de hoy. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Que Dios bendiga a la pastora. Amén. Que trajo su palabra. Amén. Así que creo que Dios nos habló, creo que Dios hizo algo. Amén. Que es para el que cree. ¿Ah? No es para el que llegó más temprano, no, es para el que cree. Amén. Amén. Así que si usted creyó, váyase creyendo. Si todavía no ha pasado nada, ahí en el camino. Amén. Ahí en el camino puede hacerlo el Señor. Amén. Amén. Cuando los leprosos vinieron, el Señor le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, dice que comenzó a sanarse la lepra. Amén. Así que siga creyendo. Dios puede provocar el milagro de aquí hacia su casa. Amén. Así que Dios nos bendiga. Dios bendiga a todos los que hemos llegado. Dios bendiga a este tiempo de lluvia. Yo le decía a mi hermano Rafael cuando veníamos llegando, estaba allá afuera él parado contemplando la lluvia. ¿Se está mojando? No, dijo, si estoy disfrutando la lluvia. ¿Sabe? Yo le daba gracias al Señor. Nosotros fuimos a trabajar con mis hijos hoy día y llegamos a la casa y se largó a ellos. ¿Cómo no hacer bueno el Señor? ¿Cómo no amar a Dios? Amén. Así que le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Darle gracias por este tiempo, por esta lluvia que está cayendo, ¿cierto? Reclamaba mucho que no había agua, que estábamos, ahora cayó agua. Así que Dios nos bendiga y que Dios siga bendiciendo esta tierra, humedeciendo esta tierra seca, no solamente la tierra, sino los que habitamos también aquí, en esta tierra. Amén. Así que Dios bendiga este tiempo, que Dios bendiga a todos los que han llegado. Dios bendiga a Connie, que está con nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Jocelyn. ¿Le puedo decir hermana? ¿Sí? Nuestra hermana Jocelyn, su esposo, su hijo, que ya están siendo parte de nuestra casa. Amén. Dios bendiga a este varón que está acá. No sabemos cómo se llama. ¿Puede decir su nombre? Oscar. Hermano Oscar. Dios bendiga a nuestro hermano Oscar. Primera vez que viene, bienvenido.
su casa cuando usted quiera. Aquí los días domingo a las 18:30 horas nosotros nos reunimos, así que le hacemos la invitación si quiere seguir acompañando. Amén. Dios bendiga a Nicolás, que está ahí atrás, mi cuñado, que está ahí con nuestra hermana Violeta, así que Dios les bendiga a ella y Dios nos bendiga a todos. Amén. Que Dios siga obrando, hermano, que Dios siga glorificándose en nuestras vidas. Amén. Hay necesidad, tenemos necesidad, y el Dios que tenemos es grande. Amén. El Dios que tenemos es poderoso. Amén. Cuando la pastora decía, cuando Jesús le dijo que Él era la resurrección y la vida, ¿sabe? Yo me lo sé de memoria. Muchas veces nos ha tocado ir a hacer servicio fúnebre y cada vez que vamos hablamos de ese versículo. Amén. Pero a veces solamente lo conocemos, solamente lo sabemos de memoria, ¿no? Tenemos que aplicarlo. Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto? Nosotros tenemos que creer. Amén. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos renueve. Bueno, nuestro hermano Fernando estaba leyendo esta carta que nos llegó, me la fueron a dejar a mi casa. Este viernes nosotros estamos invitados como iglesia a esta iglesia que está cerca de mi casa. Cumplen 33 años y ya en otras oportunidades nos han invitado y nos invitaron como iglesia, así que yo les extiendo la invitación. Nosotros vamos a ir el día viernes a las 19 horas, vamos a estar ahí, así que si usted quiere acompañarnos, va a ser también de alegría, de gozo para poder estar ahí, conociendo otros hermanos, o otros cantos, otra palabra que el Señor nos va a tener. Así que haga planes, si quiere estar ahí, quiere recibir de la presencia del Señor, solamente tenemos que dar un paso y esforzar. Amén. Dios nos está invitando a través de este pastor, así que si usted quiere estar, ahí podemos juntarnos el día viernes a las 19 horas. Amén. Si no saben, quieren ir, se acercan a mí, yo les doy las indicaciones cómo poder llegar a ese lugar. Amén. Queremos darle gracias al Señor también. ¿Sabe? Siempre nosotros cuando hablábamos de los videos, de las prédicas, cuando tuvimos antes de ser presencial los servicios, le decíamos que le pusieran un dedito, que lo vieran, ¿cierto? Yo no sé qué está pasando, pero aquí la pastora y el hermano Fernando están reventando las redes sociales. 280 y tantos mil vistos. Yo sé que ese es un número solamente, tal vez para nosotros. Amén. Tal vez nosotros, el grupito que nos vemos acá, no alcanzamos a ver a lo mejor ni 20 o pasado de 20. Pero hay más de 200 personas que se dieron el tiempo para abrir el video, para abrir el culto, para escuchar la palabra. Amén. No sabemos hasta dónde estamos llegando. Y la gloria es del Señor. Amén. Amén. Yo sé que hay gente a las que yo conozco, que hay en Antofagasta, que hay en Iquique, que hay en Serena, ahí en La Ligua, en Santiago, en los alrededores. Pero más allá no sé quién más está. Pero sí el Señor sabe. Amén. Así que la gloria y la honra es del Señor. Amén. Hoy día todo se mueve por las redes sociales, ¿cierto? Hay gente que gana dinero por eso, más visto, pero nosotros estamos predicando la palabra. Amén. Amén. Así que estamos llegando a otros lugares. Así que Dios bendiga a aquellos que nos ven, a aquellos que reciben el video, que reciban también bendición para sus vidas, que su familia, sus hogares también sean bendecidos. Amén. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo, por estos trabajos que hay en la semana, que podamos estar ahí, entregando ese poco tiempo que el Señor nos pide. ¿Estamos cuánto acá? 2 horas, 2 horas y media, sí, a lo mucho, y es un tiempo que se lo entregamos al Señor. ¿Para qué? Para que nos bendiga. Amén. Así que nos vamos a poner en pie. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, alguna oración, fuimos a ver a nuestro hermano Misael el viernes. Él es un hermano que cuando nosotros comenzamos acá, el Señor hizo un milagro. Antes de comenzar el servicio, un 15 de julio, aquí el Señor hizo un milagro. Estábamos por comenzar, teníamos visitas de Santiago, venía nuestro pastor Pedro de allá en Santiago con su esposa a visitarnos, y el Señor ahí atrás hizo el milagro en el hermano. El hermano andaba ahí
con estos bastones, y de repente se pegó unos saltos y después pasó caminando para acá a darle gracias al Señor. Lleva 8 accidentes vasculares. Nos decía que lo habían desahuciado. Y decía, no sé lo que quiere el Señor conmigo. Ahí lo fuimos a ver, estuvimos con él, con su esposa, oramos ahí en la casa de él este viernes junto a mi familia, quería ver a mis hijos porque hacía tiempo que no lo veía, así que partimos para allá y estuvimos con él. Amén. Así que oremos por él, por Julia, su pareja, estemos orando por él, estamos orando por nuestra hermana Olga Donoso, su esposo Juan, estamos orando por la Ligua, también hay necesidades, estamos orando por nuestros hermanos de Romeral, nuestra hermana Teresa, nuestra hermana Daniela, estamos orando por ellos, estamos orando por Boris, por Carolina, estamos orando por ellos, y si usted tiene alguna necesidad, dígame, aquí la anotamos para también estar orando. Amén. Hermana Jackie. Por mi familia y por mi nietecito Dieguito. Por Dieguito, que ya nació Dieguito. Sí. Amén. ¿Alguien más? Por Marta y Nostroza. Marta y Nostroza. Y Waldo Lobos. Y eso de Jay, ¿cierto? Sí. Waldo López. Lobos. ¿Alguien más? Por Alicia Rodríguez. ¿Por? Alicia Rodríguez. Alicia Rodríguez. ¿Alguien más? Vamos a orar por los que faltan también, los que nos llegaron en esta noche. Amén. ¿Por alguien más? Amén. Vamos a estar terminando y orando por estas necesidades. Padre, te alabamos, te bendecimos, te entregamos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Hoy día solamente nos decía que si creemos, veremos tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta incredulidad, Señor, muchas veces, Señor, en medio de la necesidad, en medio del problema, Señor, muchas veces nos salta la duda, Señor, pero en esta noche que nos vamos de este lugar, de tu casa, Señor, nos vamos creyendo que tú tienes el poder para sanar, para orar, para glorificarte, Señor, ya sea la enfermedad, ya sea el problema, la necesidad, tú tienes el control, Señor. Bendice a cada uno de los que recibe tu palabra. Bendice a aquellos que van a recibir tu palabra, Señor. Que puedan, Señor, atravesar, Señor, las pantallas del celular, del televisor, y que tu presencia, Señor, pueda tocar sus vidas, sus corazones. Tú te puedas glorificar. Tú también puedas hacer un milagro en aquellos que van a recibir, Señor, este culto presencial, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos por estas necesidades. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Oramos, Señor, por cada familia representada, Señor. Los que hemos llegado en esta hora, Señor, sea usted tomando nuestra petición, nuestra necesidad. Muchas veces no levantamos nuestra mano, pero tenemos una petición en nuestro corazón. Tenemos un anhelo en nuestro corazón, Señor. Padre, antes de retirarnos, Señor, presentamos nuestro anhelo, nuestra petición delante de ti. Mira, escudriña nuestros corazones, Señor, y sea usted obrando, glorificando, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras familias, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están postrados en una cama. Oramos, Señor, por la abuelita Gladys, Señor. Tuve noticias de ella, no está bien, Señor. Oramos por ella en el nombre de Jesús, por fe. La ungimos de la mochera hasta la planta de los pies. Señor, glorifícate, Señor, en aquellos que están creyendo. Úngelos también de la mochera hasta la planta de los pies. Y provoca el milagro que necesitan, Señor. Padre, oramos por esta semana que comienza, Señor, para que usted tome control, dominio, los que trabajan, los que van al colegio, Señor, los que están en la universidad. Señor, en cada situación, Señor, tome el control y el dominio. Queremos orar por nuestro país, Señor. Padre, estamos pronto a una elección, Señor. Padre, queremos pedir, Señor, que usted dirija nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder hacerlo de la mejor manera, Señor. Oramos, Señor, por nuestro presidente, por los diputados, por los senadores, por todos aquellos que tienen un cargo, Señor, Padre, para dirigir nuestras ciudades.
nuestro país, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por ellos, Señor. Oramos, Señor, Padre, para que sea usted, Señor, haciendo conforme a su voluntad, Señor, y no a la de nosotros, Señor. Gracias, Dios, te damos por esta noche, Señor. Oramos también por esta semana, esta invitación, donde vamos a ir, si nos toca a nosotros, Señor, ser usados, si nos toca a nosotros tal vez entregar la palabra, cantar, lo que, Señor, nos toque, Señor. Dirígenos, Señor. Padre, queremos irnos, Señor, pero no retirarnos de tu presencia. Váyase con cada uno de nosotros, Señor. Está lloviendo, Señor, aquellos que vienen en vehículo, guárdele el camino, Señor, libre de peligro, de accidente y de toda maldad, y que al cruzar el umbral de nuestra puerta, de nuestra casa, nosotros podamos ser motivo de bendición y bendecir nuestros hogares. Señor, reciba toda la gloria, toda la honra, y que su bendición sea en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, despídase del que está a su lado.